Estaba yo el otro día enseñando a maullar a un perro y a ladrar a un gato, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Terminator Destino Oscuro. Empezamos con el clásico recordatorio sobre el juicio final y cómo Skynet arrasó al mundo mientras la resistencia le plantaba cara. Pero como esto se ubica después de Terminator 2, consiguieron evitar el fin del mundo y nos trasladamos a Guatemala en el 1998, en donde Sara y su hijo se estaban tomando unos caipiriñas y de repente aparece un Terminator para cargarse a John sin que su madre pueda evitarlo. Y con estos señores no solo se cargaron a un personaje, sino que directamente se cargaron la saga. Se me ocurren pocas formas peores de empezar una película de Terminator, porque vamos a ver. Para empezar pasa lo mismo que con la franquicia Alien. Empezamos con dos películas muy buenas que curiosamente pasaron del terror a la acción y de repente en la tercera despachan a los personajes importantes porque por un motivo u otro no quisieron que siguieran formando parte de la historia, dejándonos esa sensación tan desagradable de que todo lo hecho hasta ahora no sirvió de nada, porque al final se iban a morir poco después. Este tipo de decisiones ya de por sí son cuestionables, pero si se manejan adecuadamente podrían quedar bien. El problema es que hacerlo todo de manera tan abrupta y despachar personajes importantes como si fuesen pañuelos usados no suele quedar bien, pero es que además no contentos con ello lo que acaba de pasar ni siquiera tiene sentido argumentalmente, y os explico por qué. Se suponía que Skynet envió diferentes Terminators al pasado para evitar que John Connor lidera la resistencia que él acabaría derrotando en 2029, o sea que básicamente estaba salvaguardando su nacimiento. Pero claro, si esto sucede después de Terminator 2, Skynet jamás habría nacido debido a que ya destruyeron el trabajo de Dyson y el juicio final nunca sucedió. En ese caso, ¿qué puñetero sentido tiene enviar un Terminator al 98 cuando el tiempo límite era hasta el 97? Es que es una ridiculez sin pies ni cabeza. Es como si mandan a un Terminator a matar a John en su lecho de muerte cuando ya tiene 89 años. Si el juicio final ya se evitó y Skynet no fue creada, matar a John no cambia nada. Yo no sé por qué le cuesta tanto a Hollywood reinventar una saga sin la necesidad de destruir todo lo logrado previamente. Es que para ellos debe de ser una tarea imposible. En fin, a esto le llamo yo empezar mal. Siguiendo con la trama nos trasladamos a México 22 años después. O sea que estamos en el infame 2020, que curiosamente fue peor en la vida real que en la película de los cyborgs asesinos. El tema es que aparece una viajera del tiempo, se pega un madrazo contra el suelo y la policía llega en tiempo récord para detenerla. Y aunque estos dos intentaron explicarles que apareció de la nada, los agentes no les creen, pese a que en la carretera hay un boquete enorme y además, al igual que en Génesis, hay testigos de lo sucedido. Pero nada, como son unos tercos, al final Grace, que es el nombre de la viajera, los tiene que despachar a todos y luego como agradecimiento les roba el coche y la ropa a los que la acaban de ayudar. A su vez en un vecindario aparece otro viajero que claramente es un Terminator, solo que en este caso, similar al T-3000, puede imitar expresiones humanas e infiltrarse con mayor facilidad. Porque eso es algo que no comenté en la anterior reseña, pero una de las mayores desventajas de los Terminators es que eran muy inexpresivos y se les pillaba con facilidad, pero en cambio aquí parece que ya son más avanzados y eso dejó de ser un problema. El caso es que ambos viajeros están buscando una chica llamada Daniela, que junto con su hermano se va a trabajar en una fábrica y de repente coinciden todos, y como era de esperar uno la intenta matar mientras Grace la protege. O sea que básicamente tenemos Terminator 2 pero muchísimo peor. Repitieron la fórmula en Terminator 3 y no funcionó, volvieron a repetirla en Terminator Genesis y tampoco funcionó, pero venga chavales que a la tercera va la vencida. Por cierto, el CGI de la pelea entre estos dos tiene momentos muy buenos y luego tiene otros que son para echarse a llorar. ¿Cómo es posible que en 1995 tuviesen mejor CGI que una película de 2019 que tiene un presupuesto mucho mayor? Es que me parece de chiste. Pues eso, que Grace pelea con el otro y al poco rato tienen una persecución por la carretera. Y atentos, porque pese a que parecía una Terminatrix, en realidad es una chica humana aumentada que tiene los sentidos mejorados, así como más fuerza, agilidad y demás. Como Deus Ex, básicamente. Pero además el Terminator que las persigue en realidad no es un Terminator, sino un Rev 9, que en esencia es un T-800 fusionado con un T-1000, y cada uno de ellos puede actuar de manera autónoma, o sea que es un 2x1. Y con lo de los Revs tengo un dilema importante. Ya para empezar la palabrita parece que está incompleta y eso me da un poco de toque. Tú puedes decir revolución, revancha, revitalizar, pero no, el enemigo principal se llama Rev, dejándote con la palabra en la boca. Bueno chavales, me llamo Da y voy a ver un vídeo de Ga porque hoy no es martes de Va y como Mu todavía no volvió a YouTube me voy a llorar a mi habitación. Yo no sé vosotros, pero a mí lo de Rev me suena a postre italiano. Tú te vas a Italia, te pides unos tortellini y de postre un Rev de crema o de chocolate, según lo que prefieras. ¿Cómo pretendes que me tome en serio un villano cuando suena a postre típico de Italia? Es como si ahora tuviesen que escapar de una cuajada, leche frita o un plato de filloas. Si es que además la película se llama Terminator Destino Oscuro, por lo tanto lo que uno espera ver son Terminators y destinos oscuros, no Revs ni pizza con macarrones. En fin, esto puedo entender que solo es cosa mía y que no todo el mundo pensará igual, de hecho sería preocupante si lo hicieran. Pero estas reinvenciones raras para modernizar algo que ya funcionaba nunca me terminaron de convencer. Continuando con la historia, las protagonistas tienen un petazo en la carretera, el hermano de Daniela se muere y justo cuando el postre italiano estaba a punto de acabar con ellas, aparece lo único salvable de la película, porque la mismísima Sarah Connor llega para ayudarlas y deja la máquina fuera de combate temporalmente. Y en cuanto a Grace, demostrando una vez más cómo se las gasta, le roba el coche a modo de agradecimiento y la deja tirada con una máquina asesina aparentemente imparable. Yo no sé cómo harán las cosas en el futuro, pero eso de hacerle putadas a la gente que te ayuda está un poco feo, así que Grace hace el favor de comportarte como una
persona normal. Ahora que se libraron de la amenaza, se revela que los aumentos de Grace consumen mucha energía y después de ponerla en modo Super Saiyan la deja tocadísima y a punto de morir. Así que se van a una farmacia para recoger medicamentos y así salvarle la vida. Y yo me pregunto, si en el futuro fueron capaces de ponerle unos aumentos que mejoran todas sus capacidades físicas, ¿por qué no le incluyeron un dispensador interno que le suministre unas cuantas dosis de los medicamentos necesarios? Para que por lo menos así no se muera después del primer combate. Típico error de las películas. Para unas cosas son unos genios, pero para otras no saben usar la lógica ni el sentido común. Por cierto, cuando Grace viajó al pasado, la policía apareció en tiempo récord. Y ahora que la liaron parda en una fábrica y se produjo un tiroteo en la carretera, no hay ni rastro de ellos. Típica policía de las películas. La cuestión es que mientras estaban en la farmacia, Sarah las localiza en 0, y se van las tres juntas a curar a Grace a un motel. Y es entonces cuando se ponen al día de todo y se revela que en el futuro hubo una guerra nuclear que acabó con la humanidad. Pero no es la misma que conocíamos, ya que en este caso Skynet se llama Legión, los Terminators se llaman Reps y la Resistencia tiene la tecnología necesaria para aumentar a los humanos. Es decir, que la historia se repitió palabra por palabra a excepción de los nombres y los aumentos. Y este tipo de cosas refuerzan mis palabras con respecto a Terminator Genesis. Y es que da igual cuánto se esfuercen los personajes, a cuántos salven, a cuántos se saquen de en medio y cuántas veces ganen o pierdan, porque al final siempre habrá un día del juicio, una Skynet y una Resistencia, metiendo la saga Terminator en un bucle infinito del que parece que ya no puede salir, y por ende con cada entrega que pasa la historia es menos interesante. No voy a decir nada que no haya dicho, pero es así, cuando metes tantos reinicios o misiones de películas y líneas temporales, desordenas tanto la saga que se vuelve caótica y mediocre. El tema es que durante todos estos años Sarah estuvo recibiendo mensajes de un aliado anónimo que le indicaba la localización de diferentes Terminators que llegaban a esa línea temporal cada 2 años, y gracias a eso encontró a Grace y Dani, pero esto más que justificar la película lo que hace es destrozarla todavía más. Primero porque recalca el fallo del prólogo, y es que no tiene sentido que Skynet envíe Terminators a una línea temporal que ya no existe, no hubo juicio final y de nada le sirve darle caza a nadie. Es simplemente una estupidez y una pérdida de tiempo, más le habría valido enviarlos a todos al 84 y garantizar el éxito de sus misiones pasadas. Segundo porque la Resistencia, una vez derrotó a Skynet, consultó un registro de los Terminators que envió al pasado, siendo estos el T-800 y el T-1000. Si hubiese enviado más, digo yo que habrían hecho algo al respecto, y como Skynet fue derrotada no pudo enviar a ningún otro posteriormente. Y tercero porque no tiene ningún sentido que Sarah se haya pasado 22 años cazando Terminators y no lo hubiese hecho público precisamente para evitar un posible juicio final pospuesto o una reinvención de Skynet tal y como acaba de pasar. Y más aún si tenemos en cuenta que es una criminal buscada en Estados Unidos y que estuvo encerrada en un psiquiátrico precisamente porque nadie le hacía caso. Si yo fuese ella iría donde Silverman y le plantaría el esqueleto de un Terminator para restregarle que tenía razón. Y después de eso hablaría con el gobierno y trataría de hacer algo. Pero no, en esta película se limitó a cazarlos y fuera. En cualquier caso, Grace, esforzándose en ser lo más repelente posible, se dedica a amenazar a Sarah sin ningún motivo lógico y descubre que las coordenadas que recibe del futuro gracias a su informante coinciden con un tatuaje que tiene. Así que se cuelan en un tren y se van a Estados Unidos para cruzar la frontera gracias al tío de Dani. Mientras tanto el Rep 9 les pisa los talones y mientras las protagonistas se acercaban a la frontera tenemos un error muy carota, porque Grace gracias a los aumentos consigue escuchar a un dron que volaba varios kilómetros de altura y sin embargo cuando se cuelan por debajo del muro fue incapaz de oír la respiración y todos los posibles ruidos producidos por las decenas de policías que las esperaban al otro lado, porque claro, el Rep se hizo pasar por un agente de la patrulla de fronteras y advirtió a todo el mundo que iban a cruzar. Y aquí hubo otra cosa que tampoco tiene sentido, y es que el Rep dio permiso para abrir fuego, pero como los agentes fueron a lo pacífico pues las iban a encerrar. Entonces en vez de permitirlo para luego cazarlas en las celdas, tal y como intenta hacer más tarde, va el tío y estrella el dron en medio de todos, arriesgándose a que se escapen gracias al caos provocado. Pero macho, ¿en qué estás pensando? En vez de hacer las cosas poco a poco y actuar en consecuencia, parece que ejecutas todas las posibilidades a la vez y te acabas perjudicando a ti mismo. Al final, por conveniencia del guión, las encierran a las tres, Grace se libera por cuenta propia y para cuando llega el Rep dispuesto a cargarse a Dani, las tres protagonistas aprovechan el conflicto y escapan en helicóptero. Y atentos a lo que se viene ahora, porque consiguen llegar a las coordenadas y resulta que en aquella casa estaba ni más ni menos que el T-800 que mató a John al principio, el cual tuvo un golpe de conciencia y para redimirse tomó la decisión de ayudar a Sarah y formar una familia. Sí, lo habéis oído bien. Un Terminator modelo T-800 que destacó siempre por ser frío, implacable y carente de sentimientos, se arrepintió de cumplir su misión y ahora tiene una mujer y un hijastro. Tócate los cojones. Si querían tirar por la borda todo lo logrado con las dos primeras películas, enhorabuena, porque lo consiguieron con matrícula de honor. Ya lo de cargarse a John Connor al principio fue terrible, pero esto directamente es ridiculizar a los Terminators y arruinar todos los conceptos establecidos. En la segunda película el T-800 comprendió por qué los humanos valoraban la vida, pero en ningún momento llegó a sentirlo por cuenta propia. Es más, si la misión principal de un Terminator se completa con éxito, siempre le quedará la de exterminar humanos, que a fin de cuentas es el motivo por el que los fabricaron. Por lo tanto, que este modelo se haya puesto sentimental después de cumplir su tarea, se contradice con lo que se supone que hacen los Terminators. Del mismo modo, según él, Sarah lo liberó de sus ataduras al destruir a Skynet, es decir, el trabajo de Dyson. Pero eso ya sucedió en 1995,
95, y en cambio en el 98 no tuvo ningún reparo en hacer lo que tenía que hacer, con lo cual la excusa de que lo liberó se contradice con la historia de Terminator. Y ya de paso me pregunto otra vez lo mismo, ¿por qué Skynet lo envió al 98 y por qué siguió enviando Terminators cada 2 años durante las siguientes 2 décadas? Es que ya lo dije antes, pero no tiene ningún sentido lo que hacen en esta película. Y esperad que la cosa sigue. Si el T-800 sabe que Sarah está entre los 10 más buscados de Estados Unidos, ¿qué hace viviendo precisamente ahí si sabía lo complicado que es para ella entrar y que tarde o temprano llegaría el día en el que necesitaría su ayuda? ¿Y cómo es posible que un modelo anticuado de Terminator sea capaz de anticiparse a los viajes en el tiempo gracias a una onda que provocan, pero Skynet no haya visto venir todas las movidas que estuvieron pasando hasta ahora? Es decir, pudo haber enviado Terminators de reconocimiento a distintas épocas y así cargarse a cualquier emisario de la Resistencia. Si un T-800 pudo ayudar a Sarah todos estos años, Skynet prácticamente sería Dios. En fin, no sé ni qué hago discutiendo por esto, si a fin de cuentas esa línea temporal ni siquiera existe. Y ya lo de que el tatuaje de Grace coincida con la ubicación del T-800 no tiene explicación alguna. Se supone que la nueva Resistencia sabría que en 2020 iba a haber una máquina de una línea temporal alternativa que sería pacífico con ellas. Pero vamos, que está cogidísimo con pinzas. En cualquier caso, aunque Sarah no se lo toma muy bien, asimila que necesitan su ayuda y planean una emboscada contra el Rep usando a Danny de cebo, la cual consiguió una puntería increíble únicamente enfadándose. Así que Carl, que es como se llama el T-800, deja a su familia para siempre y esto se lo toman perfectamente, como quien se va al supermercado un día cualquiera. Y ojo a esto, porque para destruir al Rep, Sarah le pide ayuda a un amigo militar para que le dé un dispositivo de pulsos electromagnéticos. Y yo me pregunto, si tenías amigos en el ejército, ¿por qué no le contaste lo de los Terminators para que así eviten cualquier posible creación de Skynet en el futuro? Es que no tiene ninguna lógica lo que hacen en esta película. Al cabo de un rato el Rep aparece y se produce un tiroteo que se traslada hasta una base militar, y las protagonistas, como si de una bicicleta se tratara, se llevan un avión enorme para escapar por el aire, cosa que no me parece muy creíble. Aún así de poco les sirve porque el aparato que iban a usar contra el Rep quedó dañado y a los pocos minutos aparece con un caza para terminar lo que empezó. Y yo no sé qué clase de base militar será esa, pero si alguien se lleva un caza así por las buenas, digo yo que habrá cañones antiaéreos para derribarlo o algo, porque si no, menudo peligro. Y otra cosa más, en un principio el Rep se les había colado en el avión, pero después de forcejear con él se las apañaron para tirarlo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo haya podido volver a la base militar, robar un caza después de que estén todos en alerta y alcanzar nuevamente a los protagonistas sin que pase nada? Porque en el tiempo que estuvieron peleando con él, el avión tuvo que recorrer al menos un par de kilómetros como mínimo. En fin, paso de discutir. Y por cierto, el motivo por el que Daniela es tan importante no es por ser la madre del futuro líder de la Resistencia, sino porque ella sería la líder de la Resistencia. De hecho, fue la que salvó a Grace cuando era niña. Se supone que esta revelación es sorprendente, pero a estas alturas o era la madre o era la líder. Tampoco había mucho donde elegir. El caso es que al final se acaban tirando en un jeep con paracaídas y después de múltiples conflictos a lo largo de una presa con el postre italiano enfadado, se reúnen todos de nuevo. Lo que no tiene mucho sentido es que habiéndose caído con tanta diferencia los unos de los otros, hayan acabado todos en la misma presa a escasos metros de distancia. Parece que en esta película los aviones una vez despegan se quedan estáticos en el aire, sin avanzar ni un solo milímetro. Ya en la etapa final los protas se enfrentan en conjunto al Rep y más o menos se las apañan para plantarle cara, pero como es una esponja de balas y para colmo se puede dividir en dos, al final no les queda más remedio que tirarlo a un rotor y reventarlo con la explosión. Lo que ya no entiendo es que hayan podido destruir su parte de metal líquido, que se supone que es la que mejor encaja los impactos, y luego el esqueleto interno, que es en esencia un T-800, haya sobrevivido. Y más todavía cuando ya lo vimos aguantar varias explosiones importantes. Pero bueno, igualmente Grace utiliza su fuente de energía para que Danny lo electrocute y por suerte lo consiguen derrotar. Pero claro, el esfuerzo acabó matando a Grace y el T-800 también se sacrificó en el proceso, quedando únicamente Sarah y Danny. Por algún motivo el ejército y la policía estuvieron ausentes todo este tiempo, pese a que poco antes se lió la de Dios en la base. Pero como les dio flojera seguir al tipo que les robó un caza, aquí no pasó nada, las dos protagonistas se van a ver a Grace cuando era niña y a partir de ahora van a intentar evitar el nacimiento de Legión, para que no suceda el segundo juicio final. Es decir, que el argumento es un plagio de las dos primeras entregas. Increíble, están tan confusos que se copiaron a sí mismos. Como habéis podido comprobar, Terminator Destino Oscuro es más o menos tan mala como Génesis, siendo estas dos las peores de la saga con diferencia. Los únicos puntos positivos que se le pueden sacar son los de siempre. Es entretenida y el CGI es bueno a veces, porque otras da un poco de pena. Pero oye, las representaciones de John y Sarah al principio fueron impresionantes, así que por lo menos ahí se lo curraron. Por otro lado, ignorar Terminator 3 y Génesis, teniendo en cuenta lo malas que fueron, pues también lo considero una buena decisión. El problema es que si vuelves a hacer una mala película estamos en la misma. Es como si te dan un medicamento para curar un catarro y te produce diarrea. La idea es curar la enfermedad, no sustituirla por otra. Siguiendo la nefasta costumbre de esta saga a partir de su tercera entrega, hay una cantidad abismal de errores, inconsistencias, sinsentidos y contradicciones argumentales. Tanto es así que si un día sacan una secuela fiel sentiría que le falta algo. Viene tan de raíz lo de que arruinen lo construido que al final uno se acaba acostumbrando. Lo de Sarah matando Terminators cada 2 años y callándose la boca no tiene ninguna lógica. Que Skynet envíe T-800 a épocas random posteriores al juicio final tampoco tiene sentido. Que el mismo Terminator que mató a John haya desarrollado
desarrollado sentimientos y formado una familia es lamentable y un escupitajo al personaje más icónico de la saga. Despachar a John Connor en los primeros minutos de película da una sensación de reinicio cutre con el que no quisieron pensar demasiado las cosas. Y si tenemos en cuenta que lo mató un Terminator proveniente de un futuro que no existe, pues aún peor. Es más, ya que hablamos del tema, aquí se comete el mismo fallo de Terminator 3. Si Skynet destruyó el mundo en el 97, ¿cómo pudo enviar Terminators desde 2029 a una época posterior a 1997 pero de otra línea temporal? Es que incluso con la ficción de los viajes en el tiempo es algo imposible. Y eso por no hablar de que el propósito carece de lógica alguna. Parece que envía máquinas al pasado por enviar, para echarse unas risas. Es que de verdad, macho, es una chapuza, lo mires por donde lo mires. Si aún dieran una base sólida, pues vale, pero es que ni eso. Hacen la de si cuela cuela y si no me la pela. A excepción de Sarah Connor, que sinceramente se roba la película ella sola, todos los demás son planos y genéricos. El Rev 9, pese a ser una combinación de T800 y T1000, se deja golpear constantemente y al final lo derrotan por lento. Es igualito que la TX, superior en casi todo, pero de tanto dejarse pegar al final pierde. Daniela como sustituta de John Connor se queda a medio camino, ya que es lo mismo de siempre pero con menos trasfondo, menos carisma y menos desarrollo. Y en cuanto a Grace, no sé qué coño le pasa, pero está siempre a la defensiva, es desagradecida con los que la ayudan y además es una desagradable. Por algún motivo se pasa media película faltándola al respeto a Sarah y amenazándola a la mínima sin que ella le haga nada. Y si hubo un personaje que lo pasó mal, esa es Sarah Connor. Se supone que Grace es un personaje con el que tenemos que empatizar, pero es que tal y como se comporta con los que la rodean, pues te acaba cayendo mal. ¿La ayudas cuando está indefensa? Pues te roba el coche y la ropa. ¿La salvas de una máquina cuando la tiene acorralada? Pues te roba el coche. ¿Le das unos medicamentos que necesita para sobrevivir? Te amenaza de muerte. ¿Le haces un bocadillo y te da una patada en la pierna? ¿Cómo pretenden que me caiga bien un personaje tan desagradable? El único momento en el que se comporta es en la etapa final, pero después de estar tocando la moral durante toda la película, pues ya me parece demasiado tarde. Con respecto a la agenda política es algo de lo que se quejaron mucho, pero no me pareció tan descarado. Dejad que me explique. Sí que hay algún comentario que se puede sentir innecesario o metido con calzador, la mayoría de ellos provenientes de Grace. Pero insisto, no es tan exagerado como lo ponen algunos, porque la verdad me esperaba algo bastante peor. Que haya protagonistas mujeres me da igual. Mientras la película sea buena, tanto me da que sean hombres, mujeres o perros trapecistas. Pero vamos, que Destino Oscuro no es mala por su elenco, sino por su argumento pobre, carente de originalidad y su pésima ejecución. Hubo decisiones malísimas, como por ejemplo sustituir a John Connor por Daniela no sé lo qué, pero repito, no por ser mujer, sino por despachar un personaje importantísimo como si fuera un juguete roto. Si lo hubieran cambiado por otro hombre sería una decisión igual de mala. Yo creo que el detonante de las quejas de esta índole fue que por aquel entonces había demasiado cine feminista que sí tenía muchísima agenda política, y para colmo mal implementada en películas de muy mala calidad, como por ejemplo Capitana Marvel, Aves de Presa, Men in Black Internacional, Los Ángeles de Charlie, u otros comentarios impertinentes repartidos en diferentes largometrajes. Esas películas sí que tienen agenda política a lo descarado, pero Terminator Destino Oscuro creo que sufrió críticas equivocadas simplemente por la época en la que se hizo. Voy a repetirlo por si no quedó claro. La película es pésima, pero no por los motivos que dicen algunos, sino por los que estuve exponiendo a lo largo del vídeo. Lo que pasa es que en base a un par de detalles que obviamente se hicieron para satisfacer a las masas, una cosa desencadenó la otra y al final la gente criticaba muchísimo que la protectora de Dani fuese una mujer y no dijeron absolutamente nada de que el plan de Skynet no tiene ningún sentido, que el Terminator con sentimientos es ridículo y otros problemas muchísimo más descarados y que a mi parecer destruyen bastante más la película. En fin, espero que con esto haya quedado clara mi postura. Sabéis de sobra que cuando tengo que criticar algo lo hago sin pelos en la lengua, pero en este caso, aun habiendo un par de detalles un tanto forzados, no me pareció para tanto. Siguiendo con los problemas, una vez más se copia la fórmula de Terminator 2 y demuestran que no saben hacer una secuela de la franquicia sin replicar el argumento palabra por palabra. Solo cambian los personajes, la época y venga a hacer lo mismo de siempre. Si aún lo hicieran bien, pues vale, pero es que ni eso. Cuando haga la reseña de Terminator Resistance vais a ver cómo se hace una historia ambientada en el universo Terminator sin la necesidad de copiar películas pasadas ni destruir el argumento cada vez que hacen algo. Ahí sí que lo hicieron bien. Esta película, siguiendo la costumbre, hace creer que todo lo que hagan no va a servir de nada, porque tal y como se demostró siempre habrá una Skynet y siempre habrá una resistencia. Todo lo que hagan es un esfuerzo inútil, independientemente de que sobrevivan John, Danny, Skynet o quien sea. Pero aun teniendo eso en cuenta sigue habiendo errores que le quitan el poco sentido que le queda a la película. Por ejemplo, en este caso tanto la Resistencia como Legión enviaron viajeros al mismo día del pasado. Sin embargo, dudo mucho que lo hayan hecho simultáneamente. En ese caso, ¿por qué no se adelantaron el uno con respecto al otro y enviaron a su respectivo viajero un poco antes para así actuar con ventaja? ¿Y por qué no enviaron a más de uno? ¿Y por qué la historia se repite exactamente igual? ¿Y cómo pudo Grace iniciar el viaje si el DDT en teoría pertenece a Legión? En la saga original por lo menos sabíamos que Skynet fue derrotada y los viajes en el tiempo fueron una medida desesperada, pero en este caso la Resistencia está jodida. De hecho, ellos mismos reconocieron que a los Revs no se les destruye, sino que se escapa de ellos. En ese caso, ¿qué necesidad tiene Legión de enviar una máquina a 2020 si total tiene la guerra prácticamente ganada? Y a su vez, ¿por qué la Resistencia protege con tanta ansia a Daniela, pudiendo evitar directamente el juicio final? Y si tan peligrosa es Legión, ¿por qué la Resistencia tiene aumentos, acceso al DDT y todos
sucede exactamente igual que en las películas originales, pero con ligeros cambios. Es que no explican nada, tío. En vez de plagiar el argumento de Terminator 2, pudieron haberse centrado en establecer una base sólida y luego construir sobre ella. Pero no, hay que repetir lo mismo de siempre, pero mal. Jamás entenderé cómo es posible que el director de Deadpool, junto con la ayuda de James Cameron, hayan hecho una de las peores entregas de Terminator. Es que no lo entiendo. Una vez más nos dieron una reinvención innecesaria con demasiadas líneas temporales, modificaciones, errores, decisiones tontas y en general mucho menos interesante. Se supone que por tercera vez iban a hacer una trilogía, pero visto lo visto ya no sé si la van a continuar o reiniciar todo otra vez. En cualquier caso el nombre le vino de perlas, porque para Destino Oscuro el que le depara la saga Terminator.